Efemérides de hoy, viernes 20 de noviembre. Hoy es el Día Mundial de la Memoria Transexual. Uno de los distintos géneros que hay y tal vez el más reprimido, porque es el que es más evidente, obviamente. Así que, bueno, ver el avance que ha tenido y, bueno, hacia dónde debemos convivir todos, no importa con quién se acuesta el de al lado, ni qué forma quiera andar vestido. Hoy es el Día Internacional del Niño. Yo creo que es el baluarte, lo que nosotros debemos proteger por encima de todo. Así que yo creo que cuando nosotros tenemos una infancia perdida, callejera, ignorante, hemos perdido como país por más rascacielos y por más cosas que tengamos. Hoy son las patronales en debieran ser las patronales en San Félix, así que a esa hermosa tierra chiricana, bueno, ahí los ven en su cabalgata. Felicidades allá a mi amiga Yosuo Cosarelli, que fue abanderado uno de estos años. Vamos a 1936, porque un día como hoy, en medio de esa terrible guerra civil española, es fusilado este hombre, José Antonio Primo de Rivera. Bueno, la falange española, o el grupo fascista español, realmente era muy poco, allá con su camisa azul y su bordado rojo, ese que tiene ahí en el bolsillo, con esas flechas unidas. Eran pocos. La cosa es que hicieron mucho ruido. Por ejemplo, Franco, pues que adoptó un poco para ganar esa amalgama que él tenía de derecha. Porque si en la izquierda española había un montón de personas que iban desde republicanos, demócratas, hasta comunistas, anarquistas, socialistas, etc. En la derecha no era igual, no era distinto, era una amalgama de cosas donde había carlistas, donde había requetés, donde había falangistas, donde había militares, donde había la iglesia que tuvo que sumarse a la derecha porque le estaban quemando sus iglesias y fusilando a los curas. Bueno, dentro de todo eso, pues el partido de José Antonio era, y yo creo que Eduardo Mendoza en su último libro lo describe bien, un grupo de fascinerosos, así como los camisas pardas o los nazis, un poco de locos, que eran muy pocos. Estos, obviamente, le mata a tu líder y le pasa lo mejor que le pudo haber pasado. Pues nace un mártir, y con él, bueno, el tal José Antonio se convierte en una figura emblemática dentro de la derecha española. Tanto así que, ¿qué ocurre? Cuando Franco, pagándole la ayuda que le dieron los nazis en la Guerra Civil Española, decide enviar a estos hombres a Rusia, en la División Azul, pues no fue casual que escogieran a Muñoz Grandes. Muñoz Grandes, la idea de los nazis era sacar a Franco y poner a Muñoz Grandes como si fuera líder de España. Por eso primero lo manda a Rusia y después lo deja como vicepresidente de gobierno hasta que se muere en 1970. Es decir, para que vean que los movimientos fascistas por encima de los demás tenían cierta unidad. Bueno, y eso, pues, con el fusilamiento de José Antonio, tanto lo idealizan, que hasta que llegó Franco era el único habitante, bueno, los únicos restos que estaban en el Valle de los Caídos. Así que ahí lo tienen. Él es hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, por si les cabía de dónde venía la beta este hombre. Vamos a 1945, porque un día como hoy empieza el que va a ser el juicio más importante de la historia, el juicio de Nuremberg. Bueno, de ahí en adelante salieron principios que son elementales en el derecho internacional. 21 jerarcas nazis, bueno, que estarían durante un año, donde la presa más importante es el que está en la primera fila a la derecha. Hermann Göring, al lado Rudolf Hess, que estaba totalmente loco. Ahí está pues el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, que también en el juicio pues estaba que tenía de los nervios a todo el mundo, el general Jodl, el general Keitel, pues el jefe de la Gestapo, Karl Brunner, que también, bueno, de ahí salen 7 ahorcados, y Himmler y Göring, que se suicidó en la noche antes de que lo ahorcasen. Una de las grandes frustraciones de quien fue el jefe de esa prisión donde quedó Hess, pues condenado a muerte, y donde varios pues purgaron el resto de sus condenas. Vamos a 1949, porque hoy es uno de los días más extraños de nuestra historia. ¿Por qué? Porque este hombre, Daniel Chani, es un hombre que viene bien intencionado en ese maremoto que hubo después de la muerte de Domingo Díaz. Pues él luchaba por adecentar Panamá. Él inicia un movimiento que pide la renuncia del presidente Remón, del coronel Remón. Al final el señor Chani es el que se tiene que ir.
y el coronel Remón, en esas macalucias y en esa alquimia política que se manejaba, contea los votos de 3 años atrás, de 2 años atrás, y dice, no, Arnulfo Arias ganó las elecciones, y aparece el comodín de nuestra política en el siglo XX. Bueno, ahí lo tienes, a Daniel Chanis, bueno, un médico, bueno, un hombre que venía con buenas intenciones, pero a veces la gente que viene con buenas intenciones termina crucificado. 1975, fallece Francisco Franco, dictador de España por 38 años. Bueno, era un día en el que Franco venía ya dando tumbos, obviamente una tromboflebitis, que le tenían ya casi con un pie en la tumba, provocada por la cantidad de horas que tuvo sentado viendo el Mundial de 1974. Posteriormente empieza sus problemas cardíacos y obviamente qué hacer con todo lo que iba a ser la transición, porque recuerden que el sucesor de Franco por designación de él iba a ser el llamado príncipe de España, no príncipe de Asturias, que era Juan Carlos I, el padre del actual rey. Él decide, yo no voy a tomar, porque ya lo habían dicho a mediados de octubre, el puesto de interino. Ya voy a ser, cuando tome el puesto seré nombrado como rey de España. Bueno, al final Franco murió y ahí pues todo que estaba atado y bien atado, empieza una transición que realmente es emocionante en todo sentido, porque pues a España la empiezan a atacar desde los flancos, bueno, hay guerras con los carlistas, hay atentados como el de Atocha, hay un golpe de Estado como lo fue el del 23F, y ahí pues todo, esa democracia incipiente aguanta el tipo, y hoy se convierte en una de las democracias ejemplares del mundo. Pues envidia de la sana, sobre todo porque como el país, un país que no curó las heridas de la guerra civil, pues permite no solamente la vuelta de sus exilados, sino también, por ejemplo, la legalización del Partido Comunista un sábado de gloria, pues que a Suárez le costó que incluso renunciara a parte de su gabinete. Carlos Arias Navarro, el que había dejado Franco como presidente, cómo el rey termina removiéndolo para poner a Adolfo Suárez, el gran arquitecto de esa transición, que termina, bueno, con lo que les conté hace unos días, la victoria del Partido Socialista Obrero Español en octubre de 1982. Y hablando de España, porque un día como hoy en 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones con una mayoría absoluta, pues, y qué pérdida de tiempo, qué pérdida de todo, pues el PSOE sufre su peor derrota, obviamente venía de manos de un inepto como el señor José Luis Rodríguez Zapatero, cuando pensaban que no había podido haber algo peor. Bueno, el PSOE siempre, los partidos políticos siempre tienen la capacidad de encontrar algo peor de lo que dejan. En fin, Mariano Rajoy, un hombre bien intencionado, la cosa es que se lo tragó la corrupción, o por lo menos la visión o todo lo que había detrás de que querer incluirlo a él dentro de todo ese mar de corrupción que hubo en el gobierno del Partido Popular, bueno, que había en el gobierno de España en general. Así que, bueno, hoy pues Pedro Sánchez, por esos rebotes de la historia y esos huecos que dejan la democracia, es el presidente de España en conjunto con unos verdaderos fascinerosos, pero en fin, eso ya es historia del presente, eso será pues un cuento de otro día.